Listo, entonces, esa es simplemente una arquitectura de cómo debería usted organizar la aplicación para que tenga una estructura que le permita más adelante, si necesita crecer la aplicación, pues que asimismo haya facilidad para hacerla crecer, ¿sí? Porque si no, no llevamos como una arquitectura y nos debemos llevar todo como dicen, a la maldita sea y escribir código, entonces van a tener problemas adelante cuando la aplicación requiera de actualizaciones. Y hoy en día todo sistema de gestión o cualquier aplicación necesita estar haciendo actualizaciones, porque si no los clientes lo dejan de usar, ¿sí? Toda la aplicación hoy en día siempre la están actualizando porque siempre puede haber un error o siempre hay que buscar la mejora que haga que el cliente quede amarrado, ¿cierto? Entonces, si Facebook no se actualiza, la gente deja de usar Facebook, ¿sí? Y cada vez sacan y más cosas para que la gente siga con Facebook y lo mejoran y lo vuelven más rápido y muchas más cosas y le agregan miles de funcionalidades para que la gente siga amarrada, ¿sí? Porque si no hacen actualización, entonces pasa lo que pasó, que Facebook tumbó a muchas otras redes sociales que había en ese momento, que cuando Facebook no tenía mucha fuerza, ¿sí? ¿Qué pasó? Facebook empezó a implementarle chat, a implementarle cantidades de cosas que las otras no empezaron a meterle, se conformaban con lo que tenía y después de todo eso Facebook fue el que sobrevivió, ¿sí? Pero, y así muchas aplicaciones, ¿sí? Todas las aplicaciones pues deben estar en constante actualización. Si WhatsApp no está en constante actualización, difícilmente la gente lo seguiría usando, porque han salido muchas más aplicaciones, ¿no? Telegram, Viber, no sé cuántas más, pero aún así sigue siendo WhatsApp la más usada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le han metido videollamada, porque le han metido llamada de voz, porque le han metido, bueno, cantidades de cosas que hacen que la gente siga queriendo esa y no otras aplicaciones, ¿sí? Bueno, entonces, viendo aquí la parte de programación web, esta arquitectura no solo es para web, ¿sí? Esto se puede aplicar también a entornos de escritorio, entornos móviles, solo que aquí, digamos que no va a ser un navegador el que hace la petición del controlador, sino que es simplemente la vista a la que yo esté, por ejemplo, en Java o en Android, lo que sea, siempre va a hacer petición al controlador de todo lo que necesite, ¿sí? Algo así funcionaría. Nosotros lo estamos enfocando aquí a la web y de lo que nos habla esto es que toda petición debe pasar por el controlador, ¿sí? Toda. Así simplemente yo quiero ir al formulario de crear usuario, yo tranquilamente puedo decirle que vaya directamente a la vista, ¿sí? Pero lo que dice esto, no, todo debe pasar por el controlador. ¿Y por qué es mejor eso? Porque van a ver que nosotros, cuando empecemos a hacer el CRUD con MVC, van a haber algunos botones que simplemente van a ir al formulario y nada más. Va a aparecer ilógico y nosotros vamos a decir, bueno, ¿y por qué tiene que ir al controlador simplemente para ir al formulario si podemos decirle que vaya directamente al formulario? ¿Sí? Lo que pasa es lo siguiente, si por ejemplo más adelante yo quiero agregarle que a ese formulario eso pueden entrar los administradores del sistema, pero yo en mi botón tengo que vaya directamente a la vista, no voy a poder cortar esa comunicación ahí, ¿sí? No voy a poder validar de que el usuario sí sea administrador. Pero ¿qué pasa si yo todo lo paso por el controlador? En el controlador yo puedo hacer que antes que lo mande a esa vista me valide si esa persona tiene el rol de administrador para que vaya allá, ¿sí? Entonces eso va a permitir que más adelante le quiera agregar más seguridad, más seguridad en esa parte. Me va a quedar mucho más fácil y no me va a tocar modificar tanto que si me tocara empezar a modificar todos los botones que vayan ya al controlador, porque yo les decía que ya era la vista, ¿sí? Entonces van a ver que absolutamente toda nuestra aplicación va a llamar a un controlador, ¿listo? Y nosotros lo que hicimos la clase pasada fue empezar a hacer la estructura del proyecto. ¿Se alcanzan a ver ahí? ¿O más? ¿O amplio más? Por ahí atrás. Sí, tenía el sonido activo. Entonces, yo le he dicho que aquí en la parte web, una manera de organizar el proyecto es estas dos carpetas, pero pueden haber más o pueden haber menos, eso ya depende pues de la organización de cada uno, cómo lo quiera trabajar. Y dentro de app va como toda la parte de la lógica de la aplicación y en public como toda la parte visual, ¿sí? Aunque hay otras personas que, por ejemplo, la carpeta de vista la trabajan acá. Ya eso pues, es cuestión de organización de cada persona, ¿sí? Dentro de public van a estar los CSS, los JavaScript, las imágenes, los videos, todo lo que tenga que ver con la parte web que se va a ver en la parte del cliente y va a estar acá, al igual que las vistas. Que ahora aún no hemos llegado a esa parte, ¿no? Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos la configuración de la conexión a la base de datos, ¿cierto? E hicimos la clase de conexión, que lo que hicimos fue que no dependiera absolutamente de nada, ¿sí? Lo único que estamos pasando aquí por parámetros es esto, pero es más, lo podríamos agregar acá. Vamos a hacer que el charset también esté en una variable de aquí. Charset UTF-8, ¿sí?
Entonces ya le digo que mi conexión va a usar lo que esté en la constante charset. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que nuestra conexión va a funcionar sea como sea dependiendo de los parámetros que yo le diga acá. Entonces si va a cambiar mi conexión, yo simplemente voy hacia el archivo de configuración, no voy a la clase, y la clase ya no se va a modificar, a no ser que quiera agregarle más funcionalidades, más módulos, no sé, para ejecutar procedimiento almacenado. No sé si ya han visto algo en base de datos de procedimiento almacenados. ¿No lo han visto todavía? De pronto este trimestre lo verán o el otro, ¿sí? Que es ya una parte de hacer código desde la base de datos, ¿sí? Una base de datos también no puede hacer variables, ciclos, condiciones, arreglos, todo eso también se puede traer en base de datos. Y eso le conocen como procedimiento almacenado o también como funciones, ¿listo? Entonces de pronto yo no quiero hacer un select o alguna de estas, sino que quiero hacer un procedimiento almacenado que dentro de ese procedimiento están inmersas estas tres sentencias. Si un procedimiento yo le puedo meter muchas más sentencias. Puedo tener un insert y abajo puedo tener un select, después un update, todo eso en un solo procedimiento. Entonces yo llamo el procedimiento, él se encarga de hacer todo en la base de datos. Simplemente lo llamo y le paso los parámetros. Entonces si quiero, por ejemplo, llamar procedimiento almacenado, entonces hago la función aquí que me ejecute procedimientos. Pero simplemente le agrego módulos a lo que ya tiene. Entonces esta clase de conexión sí quedó clara. O hay algo aquí de la clase de conexión que no sea claro o no entiendo para qué es. Porque si no es claro, pues podemos repasarlo otra vez, leerlo un momentico para que quede claro. Igual en el video anterior también quedó porque nosotros lo hicimos en la clase pasada. Y para continuar pues explicando las otras partes que nos quedan faltando. Entonces me dirán. Me dan una experiencia.
Aquí continuamos. La voy a seguir, pero ustedes estén pendientes, queda el video igual, entonces, como para que no rinda mal la clase, ¿listo? Ustedes saben que yo les comparto el video y ya todo lo que vemos hoy queda en el video también. Pero les digo, si tienen preguntas, háganlas, que igual van a quedar en el video, pero de pronto les puede servir porque vuelve y aparece la pregunta cuando estén viendo el video y ahí queda la respuesta a lo que tengan. Las dudas que vayan viendo acá, las pueden ir haciendo, ¿sí? Es más, la conversación que tuvieron ahorita mientras estaba afuera también quedó aquí grabada, porque yo no pausé el video. Te ahorita escuchar que están rajando de mí, mentiras, no. Continuamos acá entonces, ¿listo? La clase de conexión, pues, nosotros hicimos un repaso de programación orientada a objetos, ¿cierto? Una clase es la representación de algo. Entonces nosotros lo que representamos fue una conexión, en este caso MySQL, ¿no? Pues no le colocamos conexión MySQL, sino que le damos conexión. Pero en este caso es la conexión específica para MySQL. Si trabajáramos con la librería PDO, que es esta que está acá, bueno, esta que está acá no, se llama así PDO. Esa librería me permite conectarme a MySQL, a Oracle, a cualquier base de datos, ¿listo? Entonces se trabajaría, es parecido, pero no se llaman las mismas funciones, tiene otra función aparte, ¿listo? Pero nosotros vamos a trabajar con la de MySQL, ¿sí? Además porque es directamente es como la propia para MariaDB en este caso, entonces puede que sea más rápida que PDO, ¿sí? Y recuerden que una clase consta de propiedades o atributos, como le puedo decir, y métodos, ¿cierto? Entonces el atributo que nosotros tenemos es la conexión. Ese atributo es el que se va a encargar de guardar cada conexión que se haga, ¿sí? Ahí se va a guardar, cuando uno hace una conexión a una base de datos, lo que está guardando es como
todos los parámetros de configuración que se establecieron ahí, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, si nosotros llegamos a imprimir la variable com, van a ver que esa variable contiene todos los parámetros de configuración, el puerto, el socket, la base de datos, el protocolo, con qué motor de base de datos, un poco de información ahí, si nosotros imprimimos la variable com, ¿sí? Y esa variable com tiene como el estado de la conexión. Nosotros la inicializamos cuando instanciamos la clase de conexión, ¿cierto? Le decimos que me crea una nueva conexión con MySQL, que le asigne una codificación, y yo no sé por qué estoy haciendo esto. En el constructor pues normalmente no hago un retro, porque recuerden que el constructor me devuelve el objeto conexión, ¿cierto? Entonces yo no sé por qué le coloqué esto, como que se me está pasando, pero si yo no le hago el retro, igual el constructor me devuelve el objeto, no tiene que ir un retro, ¿sí? Como tal, sino que PHP pues él no tiene problemas con eso. Si ustedes colocan un retro en el constructor de Java, dará error, ¿no? Mostraría error porque en un constructor de Java no va el retro. Aquí en PHP pues no, es más flexible en esa parte, ¿listo? Pero no colocar esto, en este caso estaría volviendo lo mismo, me estaría volviendo la clase de conexión con la variable inicializada ya, ¿sí? Igual la voy a bajar porque hasta ahora ahí no tiene inconvenientes. Entonces el constructor, recuerden que es lo primero que se ejecuta cuando yo instancio la clase, ¿sí? ¿Y qué hace el constructor? Pues me está construyendo, en este caso el objeto de conexión, inicializando la variable com, que es toda la conexión a la base de datos. Y nosotros creamos las otras funciones o los otros comportamientos que yo quiero que tenga mi conexión, que es cerrar la conexión. Esta, aunque se llamen igual, no es la misma. Este close es de mi clase de conexión, ¿sí? Pero este close de acá es de la clase MySQL, ¿sí? Sino que yo le coloqué igual, pero yo le podría haber colocado cerrar. Y si yo quiero cerrar la conexión, entonces llamo a esta función y él se encarga de cerrarme la conexión con MySQL. Solo que yo me estoy acostumbrando a escribir como en inglés, porque eso me ayuda a aprender inglés de alguna manera, y porque todo lo que uno encuentra en programación, la mayoría de las cosas buenas están en inglés, ¿sí? Entonces una buena práctica que pueden ustedes empezar a adoptar es hacer el código en inglés, ¿sí? Y van a ver que de ahí aprendí muchas palabras, ¿sí? Y empezar a aprender palabras les sirve a uno mucho para después poder hablar o entender el inglés, ¿sí? Entonces yo lo estoy haciendo así y ya llevo harto tiempo para acostumbrarme y para ir forzándome a aprender inglés, porque a veces uno quiere ver la documentación oficial de algo y está en inglés, entonces uno no la lee porque está en inglés y es aprendizaje que uno pierde ahí, ¿sí? Entonces lo otro que hicimos fue la función que me va a ejecutar los selects, ¿sí? Esta función me va a retornar un result set o un null, dependiendo de si encontró registros o no, ¿sí? Entonces me llama la función query. Este query no es el mismo que está acá. Yo le coloqué query a este para hacer los selects, pero este query es el propio de MySQL, el que está en la clase MySQL. Y este mismo query sirve para ejecutar estos que están acá. La diferencia es que cuando yo hago un query y la consulta es un select, él me devuelve un result set. Y ese result set me permite saber cuántas filas afectó, ¿sí? Recuerden, cuando yo hago esto en PHP es porque esto tiene que ser un objeto y esto tiene que ser una propiedad, ¿sí? Y si estuviera así, esto sería una función. ¿Listo? Porque esta función query o me devuelve un result set, MySQL result set con la información, o me devuelve, si esto fuera un insert o un delete o un update, me devuelve un 1 o un 0. Por eso es que miren que acá yo no coloco res y algo así, porque él no me devuelve eso, él solo me devuelve 1 o 0, ¿listo? Siendo la misma función. Ahora, como esto me vuelve un objeto que se llama MySQL result, ese objeto tiene una propiedad que llaman un rows. Entonces, como yo accedo a una propiedad, recuerden que yo accedo de esta manera, ¿sí? Porque ya la instancié, aunque no la estoy instanciando, él me está devolviendo ya un result set distanciado, ¿sí? Y ese numRows es la propiedad que me dice cuántas filas encontró la consulta. Entonces, si yo hago una consulta de usuario y tengo 10 usuarios, pues esto va a devolver un 10. Y como 10 es mayor a 0, entonces yo devuelvo el result set. Si no es mayor a 0, quiere decir que no encontró nada. Entonces, ¿para qué devuelvo el result set? Devuelvo un null, ¿sí? Que no encontró nada. Y esta es exactamente lo mismo, llama función query, pero como aquí vamos a hacer estas tres sentencias, entonces el 1 me dice que se hizo y el 0 que no. Es decir, es 1, yo le doy 1 y 0, aunque yo podría retornar el mismo res, pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando él no hace nada, ni siquiera devuelve 0, no devuelve nada, como si devolviera un nulo. Entonces, si él no funciona y retorno res, él no me va a devolver nada. Entonces yo hice lo siguiente, si es 1, pues devuelva el 1. Si no, devuelvo un 0, porque si no es 1, él no me devuelve nada. Entonces, para yo saber si llegó o no llegó, con el 0 me doy cuenta, ¿sí? Y esa es la función, la clase de conexión. Lo que está haciendo aquí es definir qué comportamiento va a tener mi conexión en mi programa, ¿sí? Porque puede que en otra aplicación mi conexión primero no se conecte a MySQL, sino a otro motor de base de datos, entonces ya cambiaría aquí un poco. Y si yo quiero también que mi conexión me ejecute procedimientos almacenados o funciones, que lo que les estaba nombrando, pues entonces me tocaría agregar esos módulos acá, ¿sí? Simplemente haría eso. Pero entonces, esta clase de conexión
Me sirve para cualquier base de datos que esté en MySQL o MariaDB, perdón, porque aquí dice MySQL, pero ustedes saben que es MariaDB. Y lo único que debo modificar es la configuración que yo establezco acá, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos en la clase, ¿cierto? La clase de conexión no hicimos nada más, ¿sí? ¿Preguntas ahí de la clase de conexión? ¿O vamos hasta ahí claros? ¿Sí? La voy a probar aquí rápidamente. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que yo en PHP, o fue otro grupo, yo puedo en PHP mezclar una clase y debajo tener código estructurado normal? ¿Sí lo había hecho ustedes? Yo tengo aquí mi clase. Bueno, nosotros lo hicimos para la clase usuario cuando estábamos probando la clase que hicimos de personas, ¿se acuerdan? Que hicimos la instancia, y cuando hicimos repaso de información orientada a objetos. Entonces yo, dentro de este mismo archivo, yo puedo probar, solo para probar porque la idea es que no quede nada abajo, si funciona mi conexión. Entonces yo voy a guardar aquí pero voy a colocar diferente, aunque no debería poner problemas porque la otra es una propiedad que está en esa clase, igual a connection, ¿sí? Y les voy a mostrar que queda guardado en com. ¿Listo? Para poder ejecutarlo, pues entonces, como necesito entrar a este archivo, debo colocar la ruta donde está el archivo. Entonces ese archivo está en localhost etc 152.4 app. Como está en la base de datos, necesito probar este archivo, entonces voy a entrar directamente a este archivo. Y esto es lo que me devuelve connection, ¿sí? Esto me está imprimiendo que es de tipo conexión. ¿Quién es conexión? Mi clase, ¿sí? Pero que esta propiedad que es privada es un objeto MySQL, ¿sí lo ven? Vamos a acercar aquí más. Y ese objeto tiene las siguientes propiedades: número de filas afectadas, hasta ahora ninguna; información del cliente, entonces aquí aparece información pues propia de esa conexión; versión del cliente, que sería en este caso la base de datos; si hubo errores, cuál es el código, el número del error y cuál es el error. Como no hubo errores, no devuelve nada. Este es NO, significa número, ¿sí? Este con el error sería el mensaje del error. Error número 0, pues no hubo nada, o listado de errores, mire que ahí no devolvió nada. Tipo de conexión, vía TCP/IP, porque recuerden que uno se conecta por el puerto 3306, y cuando uno trabaja con puertos, está trabajando con el protocolo TCP/IP, ¿sí? Solo que MySQL no me pide el puerto, él ya sabe que debe conectarse por el 3306 por defecto, ¿no? Pero si yo no estuviera corriendo por el 3306 sino por otro, entonces me toca especificarle a ese constructor de MySQL por cuál puerto se va a conectar, ¿sí? Que creo que sería un constructor que recibe 5 parámetros, si no estoy mal. Entonces, esto es lo que me devuelve esta com de acá, ¿sí? Ahí ya se conectó, porque recuerden, cuando uno la instancia, él se conecta de una vez. Y ya estas funciones las vamos a probar en los modelos, para no poner, voy a bajar esto y voy a cerrar la conexión a ver qué me devuelve cuando ya después de haberme conectado yo la cierro. Close. Entonces, como ya la cerré, entonces ya se perdió toda la conexión, entonces ya no puedo imprimir porque ya no existe nada en esa variable, ¿sí? Pero sí la escribí bien, ¿cierto? Print R com. Simplemente como agregué esta línea, ahí funciona. Y cuando ya cierro la conexión, ya no funciona porque bueno, en la clase de conexión, en la línea 46, miremos acá, sí, por acá abajo sí está imprimiendo, pero miren que todo me aparece vacío, ¿sí lo ven? Todo aparece vacío. ¿Por qué? Porque como ya se perdió la conexión, entonces todas las propiedades perdieron sus valores. El objeto todavía existe porque yo no lo coloqué null, sino que se cerró la conexión, entonces miren que todas las propiedades pierden su valor, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando hago el cierre de la conexión. ¿Listo? Ya el execute y el query lo vamos a probar ahorita en el modelo cuando empecemos a hacer las pruebas. ¿Hasta ahí claro la conexión? Bien, entonces, siguiendo con esto que está acá, ahí todavía no me he empezado con el modelo como tal y con ninguna de estas tres. Simplemente hicimos la clase que se va a conectar, porque todos los modelos van a depender de esa conexión. Entonces, como ya probamos que se conectaba, ya sabemos que los modelos sí van a poder conectarse a la base de datos. Yo siempre empiezo primero por el modelo, luego paso al controlador y luego a la vista, ¿sí? Es el orden que yo hago siempre. Porque pues yo la vista la hago de acuerdo a lo que hago en el modelo. Entonces, el modelo, recuerden que es la representación de cada tabla que yo tengo en mi base de datos, la represento en clases, ¿sí? Aquí SAP, no, ya estaba caído, ya no. Cada modelo, nuestra base de datos está aquí local. Como solo tenemos una tabla, pues solo va a ser un modelo.
pero cuando necesite hacer otra tabla o cuando cree otra tabla, pues sería otro modelo para esa tabla, ¿listo? Porque cada modelo se va a encargar de cada tabla, ¿sí? Yo no puedo tener, por ejemplo, si tuviera una tabla de cursos, yo no puedo en el modelo de usuarios tener que involucrar, hay cosas de curso en el modelo de usuarios, ¿sí? Vamos a empezar a hacer el modelo, ¿sí? Entonces el modelo simplemente es crearme una clase donde va a representar esa tabla. Ah, nosotros ya la teníamos acá. Ah, nosotros hicimos esto también, yo pensé que no habíamos alcanzado a hacer el modelo. ¿Sí se acuerdan del modelo? ¿Que lo habíamos visto? Ni siquiera yo me acordaba, entonces vamos a repasarlo. Entonces, el modelo ya que está listo, pues más rápido explicar todavía. El modelo es simplemente una clase que me va a representar cada tabla de la base de datos. Entonces, como yo tengo la tabla de usuarios, pues entonces tengo mi clase usuario, pero en singular, porque va a representar es un usuario del sistema, ¿sí? Y los campos de la tabla aquí pasan a ser atributos, ¿sí? Entonces, el ID, nombre, correo, teléfono y dirección. Lo hice públicos y no privados, porque hago los privados, ya saben que me toca hacer los get y los set, y pues esto me llena de funciones acá que por ahora no necesitamos esforzar mucho, perder el tiempo haciendo eso. ¿Listo? Entonces, hace lo mismo, solo que con las funciones ya simplemente tendría que llamar la función para asignarle datos. Si no, pues simplemente, como son públicas, vamos a acceder directamente a las variables. ¿Listo? Y cada interacción que yo quiero tener de este modelo con la tabla lo creo como una función. Entonces yo quiero de la tabla usuarios, ¿sí? Que en este caso se llama modelo usuario. Todo eso que está aquí es todas las interacciones o todo el comportamiento que yo quiero que tenga mi modelo con la tabla usuarios. Yo quiero poder encontrar todos, buscar por el ID, eliminar por el ID, crear uno nuevo y falta el actualizar, ¿se acuerdan? Entonces, si yo más adelante quiero hacer una función que ya no busque por ID, sino que busque por nombre, o un módulo para que me busque por nombre, pues simplemente creo la función de que reciba el nombre y me busque en la base de datos qué usuario tiene ese nombre, ¿sí? Simplemente hago eso siempre. Cada acción en la base de datos la represento aquí como una función, ¿listo? Si estamos trabajando con bases de datos, ¿no? Porque también se puede aplicar MVC sin bases de datos. Sería ya para otro tipo de aplicaciones, ¿listo? Entonces, el getDal, ¿qué hace? Esta es la consulta para probar obtener todo el usuario, ¿cierto? Entonces, tengo la consulta, hago la conexión, ejecuto la consulta, cierro la conexión y retorno el resultado de la consulta, nada más, ¿sí? RS, recuerden que es o el result set con los datos de la conexión o es null, si no encuentra nada. Entonces, yo ya en el controlador decido qué hacer con ese resultado, ¿sí? Aquí simplemente devuelvo el valor. Luego está la de buscar por ID. Le digo, seleccióneme todos los usuarios donde el ID sea igual al que me están pasando por acá. Él lo va a buscar, se va a conectar, va a hacer la consulta, se va a hacer la conexión y va a volver el resultado. Si él encontró un resultado, pues me va a volver el usuario que encontró. Si no, me devuelve un null, ¿sí? Y así con cada una de las funciones. Eliminar, recuerden que como esto es con la función execute, me vuelve un 1 o un 0. Entonces aquí queda guardado el 1 del 0 de que se hizo o no se hizo. Y eso es lo que devuelvo y ya en el controlador yo valido si se hizo o no se hizo. El de crear es un poquito más largo en cuanto al código. Le digo, insérteme en la tabla de usuarios estos valores. Recuerden que como la ID es incrementable, en este caso no lo pasamos. Pero miren que la tabla, la función crear no es estática. Ya los valores los recibe, es de los atributos, ¿sí? No los recibe como parámetros, sino que los trae de los atributos. ¿Listo? Y nos conectamos, ejecutamos la consulta y lo mismo. Esto casi que siempre es lo mismo, pero ustedes dirán, bueno, miren que uno siempre se conecta y se desconecta, ¿cierto? Entonces uno pensará, bueno, ¿y por qué no hace eso uno en el constructor? ¿Por qué no en el constructor no hacemos la conexión? Y simplemente aquí en cada función cerramos la conexión. Lo que pasa es lo siguiente, recuerden cuando yo hago el constructor solo se instancia una vez, ¿cierto? O sea que cuando yo llame al constructor e instancia la clase usuario, esto se ejecuta una sola vez. Y luego cuando yo hagan de cuenta que digamos eso lo tuviéramos en el constructor, entonces solo tuviéramos esto que está acá, ¿sí? Entonces listo, yo creo un usuario, como ya la clase de conexión se ha inicializado en el constructor, entonces yo simplemente ejecuto y cierro, ¿cierto? Y listo. Pero si de pronto necesito llamar a otra función y yo no vuelvo a instanciarlo, sino que simplemente llamo a la otra función, cuando llegue por ejemplo, no sé, a la define by ID, y como eso está en el constructor, pero nosotros ya la cerramos en el anterior, nosotros la cerramos aquí en el create, entonces cuando llegue acá la conexión ya se cerró. Entonces nos va a sacar error porque ya no se puede ejecutar la consulta porque no hay conexión, ¿sí? Entonces por eso en este caso nosotros hacemos la conexión en cada función, ¿sí?
para que siempre se conecte, haga lo que necesite y se desconecte ya. ¿Listo? Puede ser repetitivo, pero para que funcione bien en este caso. Y la función update, ¿cómo sería? Para hacerla de una vez acá. Vamos a copiar aquí. Aquí me va a sacar el error porque ya está la función create, entonces esta se llama update, ¿sí? ¿Y qué debería cambiar acá? Luego, ¿qué va? Set. Y luego aquí va el update. Después de acá va campo nombre, igual al que está acá, ¿cierto? Correo, igual a lo que está acá. Teléfono, espera, yo lo reviso en la base de datos, ¿cómo está? Está como teléfono completo el nombre, ¿cierto? Sí, teléfono. Sino que aquí la propiedad está como tel, pero en la base de datos el campo está como teléfono. Y dirección. ¿Y qué más le falta aquí a los de? ¿Le falta algo? O ya, ahí ya funciona. El where, ¿no? Porque si no, me va a actualizar a todos los usuarios con los mismos datos. Where ID, igual. A lo que llegue en ID, pero el ID también va a estar como propiedad, ¿sí? El update sí necesita recibir el ID. El create no, porque es autoincrementable. Si no fuera autoincrementable, pues sí lo recibiríamos. Y así como está, debería también funcionar. Luego cuando hagamos la prueba y nos damos cuenta si funciona o no, ¿sí? Habría que ver es que, por ejemplo, recuerden que todos los campos van separados por comas, menos el último. Porque a veces uno la acostumbra y le coloca coma acá también, y recuerden que antes del where no va coma. Entonces de una vez yo ya sé que aquí no va la coma. De que estos valores tienen que ir entre comillas, porque por ejemplo, estos 4 que están acá son varchar. Y a veces uno se le olvida colocar esto. Entonces si no le coloco las comillas, hagan de cuenta que la consulta llega sin comillas. Ustedes saben que los char y los varchar tienen que ir entre comillas. Entonces, estas comillas de acá no son las comillas de las consultas, son las comillas donde estoy guardando el string que representa mi SQL. Pero yo tengo que colocar estos campos, colocarle comillas también para que los tome. ¿Listo? Ahí está nuestro modelo. Con las funciones básicas que yo quiero que tenga mi aplicación con la tabla de usuarios. ¿Sí? Y como les digo, si quiero tener algo aparte de esas que están aquí, pues creo otra función, siempre y cuando tenga que ver con usuarios. Si tengo la tabla cursos, aquí no tiene por qué haber una función que llame crear curso, no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido que el modelo usuario tenga que ver con la tabla cursos, a no ser que haya una relación. Ahí sí tocaría hacer una función que involucre las dos, ¿no? Que recibiera la ID del curso, por ejemplo. Pero en este caso no hay relación, o sea que aquí no tiene que haber nada que no sea la tabla usuario, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerden, simplemente atributos y funciones. Lo único es que hay unas funciones estáticas. Y recuerden que yo las hago estáticas porque por comodidad a la hora de ejecutarlas, para no tener que estar instanciando la clase de usuario y solo llamar a esta función. Se me hace más fácil llamarla si es estática porque no tengo que instanciarla, simplemente le digo el nombre de la función con el doble de 2 puntos, ¿sí? Como está acá. Como yo quiero llamar a esta función, que esa función solo recibe el ID por parámetro, entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Busque el usuario que tiene el ID 2, ¿sí? Y miren que uno lo lee y es entendible lo que está ahí, ¿cierto? Usuario, llámeme al que tiene el ID 2. Ustedes lo leen y es como claro lo que uno entiende que está sucediendo ahí, ¿no? Le estoy pidiendo que me busque el usuario que tiene el ID 2. Lo hago así porque esto es muy parecido como trabaja Laravel, ¿sí? Si el otro trimestre continuamos con PHP 2, la idea es tocar algo de Laravel y van a ver que Laravel trabaja muy parecido a eso. Entonces, es chévere como trabaja Laravel. Entonces, digamos que esto es un poco parecido a como trabaja ese framework y muchos otros frameworks también, ¿sí? Pero recuerden que si yo quiero llamar a esta función, como no es estática, ¿qué toca hacer? Aquí está el ejemplo. Como no es estática, entonces yo instancio la clase usuario, ¿cierto? Luego, antes de crearlo, pues debo pasarle los valores. Entonces los paso a los atributos. Y cuando ya tengo los atributos tienen valores, sí llamo a la función create. Y como la función create me devuelve el resultado, ¿sí? Que es 1, 0, entonces aquí queda guardado el 1, 0 de que se creó o no se creó, ¿sí? Y así es como nos va a quedar algo parecido en el controlador, solo que en vez de estar esto, lo que va a estar es lo que llegue el formulario por post, ¿sí? Ahorita cuando hagamos el modelo, el controlador lo vamos a trabajar, ¿listo? Voy a comentar, todo lo que está aquí lo voy a comentar porque la idea es que esto no se ejecute
Esto era la prueba del modelo, ya sabemos que funciona, lo voy a dar comentado, ¿sí? Preguntas hasta ahí del modelo. ¿Hay algo que no sea claro? ¿Alguna función? ¿Algún parámetro? ¿Algún atributo? ¿Nada? Recuerden que esto es para qué. Para decirle que él necesita este archivo, ¿sí? Y que el require once, es que hay varios. Está el require once o el include. También está include once. Y también está require y el include, ¿sí? Así, cada uno por aparte. Sino que voy a usar el require once porque tengo entendido, según la documentación, de que él no sigue si no llama a este archivo. Entonces, como yo necesito sí o sí de la conexión, entonces yo le digo, esto es como un import, ¿no? Requiero de la clase tal, ¿sí? Entonces ya se encarga pues de buscarlo, y si lo encuentra, hagan de cuenta que aquí se me cargara también el archivo conexión, como si todo el código de conexión se cargara aquí adentro también, ¿sí? Esto es parecido, van a ver que nosotros vamos a usar ahorita para el controlador un include, ¿listo? Y ahorita les mostraré para qué se va a usar el include. Ahora, ya terminamos el modelo, ahí está listo. Aquí ya no voy a mostrar nada porque no estamos imprimiendo. La idea es que todo va a ser por medio del controlador, luego hacemos la prueba. Entonces va a pasar al controlador, ¿sí? El controlador que se va a encargar de recibir la petición de qué me está pidiendo el usuario que haga, ¿sí? Cada modelo tiene su controlador. Entonces yo tengo una tabla, pues solo va a haber un controlador, que es el de usuario. Pero si tuviera más tablas, entonces cada tabla tiene su controlador, ¿sí? Para separar el flujo de cada módulo, ¿listo? Porque si hago un controlador para todas las tablas y yo tengo 25 tablas, pues va a ser un controlador muy largo, ¿listo? Entonces lo separamos por cada modelo, también va a tener su controlador, ¿listo? Digamos que cada modelo se comunica con su propio controlador. Aunque a veces van a haber controladores que necesiten llamar a otros modelos. Y eso es el caso cuando tengo tablas con relaciones, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si tuviera la tabla países y yo para crear un usuario necesito el ID del país, pues entonces yo necesitaría mandarle el formulario de crear usuario, el listado de países, ¿cierto? Entonces el controlador, además de comunicarse con usuarios, se va a comunicar países para que me vuelva el listado de países y enviárselos, ¿sí? Pero como aquí tenemos trabajado con tablas relacionadas, por eso no va a llegar a ese caso todavía, ¿listo? Vamos a pasar al controlador, ¿listo? Entonces en el controlador, yo acostumbro a colocarle el nombre del modelo que va a trabajar y la palabra controller, ¿listo? ¿Para qué? Porque como yo utilizar el modelo usuario y en el controlador si solo le dejo usuario, entonces cuando empiece a instanciar va a haber errores ahí, ¿no? En el nombre. Porque aunque esté en otra carpeta, PHP no tiene o sí lo tiene, pero hay que hacer más cosas, y es que ustedes saben que en Java identifica, así pues, si se llaman igual, él identifica qué paquete es, y entonces se pueden llamar persona y persona, ¿cierto? Las dos clases, que son totalmente diferentes, pero están en diferente paquete, él lo asume de cuál paquete es y lo toma, ¿cierto? Aquí en PHP no pasaría lo mismo. Entonces yo también creo el controlador como usuario, entonces voy a tener problemas cuando llama a esta clase y llama a esta clase acá. Pero le coloco usuario controller y así mismo le coloco a la clase. Y usuario controller también es una clase que se va a encargar de procesar todas las peticiones del usuario. Entonces class usuario controller, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ahora, usuario controller es el que se va a encargar del módulo de usuario, ¿cierto? Del modelo de usuario. Entonces yo le voy a decir que esta requiere del archivo ¿cuál? De usuario, porque si por ejemplo necesito crear un usuario, recuerden que el controlador no lo va a crear, el que lo crea es el modelo. Entonces necesito llamar al modelo, entonces le digo, devuélvase una carpeta, vaya a models, ahí está usuario.php, ¿cierto? Ya lo importé, ¿sí? Entonces, vamos aquí, para que nos funcione bien, este controlador que va a recibir las peticiones del cliente. O sea que todo va a llegar acá, ¿listo? Todo va a llegar a este archivo para usuario. La idea es que él no vaya directamente a la vista, aunque lo podría hacer si coloca la ruta de la vista, pero la idea es que eso no nos pase, por eso nosotros nos va a tocar crear botones y links para que él siempre vaya siempre al controlador, y el controlador es el que va a decidir a dónde va, ¿listo? Él no va a ir de aquí para acá, él siempre va a ir de aquí al controlador. Y si el controlador lo manda a la vista de crear usuario, pues es el controlador el que lo manda, él no va a ir directamente a esa vista, es el controlador quien le va a decir dónde va, ¿sí? Entonces tenemos que hacer que sea el controlador quien reciba ese flujo de hacia dónde quiero ir, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer un pequeño
truquito, por así decirlo, de PHP, y es que yo quiero saber cuál es la acción que va a ejecutar el usuario. Entonces, para hacer esto lo hago de esta manera, para saber qué me está pidiendo el usuario. ¿Listo? Construct. Estoy creando el constructor, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan del método get y el método post, ¿cierto? El método get me manda los datos por la URL, ¿cierto? El método post lo manda ocultos de otra manera, pero también llega, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es que por método get vamos a recibir un parámetro que me diga qué es lo que quiere hacer el usuario, ¿sí? Entonces hagamos la prueba. Lo voy a hacer aquí abajo de la clase. Voy a imprimir lo que llegue por get, ¿cierto? Y voy a recibir un parámetro que se llame acción. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer en la URL o en el navegador para que él llegue acá y me imprima esto que está acá? Ustedes querían para que imprima esto. ¿Qué debería hacer yo desde el navegador para que él me imprima esa variable que está ahí? Si es por método get, ¿por dónde debe viajar la variable? Por URL. Y si quiero llegar a este archivo, entonces, ¿qué debo colocar en la ruta? La ruta donde está este archivo, porque yo quiero ir a este archivo, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer aquí, obviamente, ya cuando la página esté en funcionamiento, el usuario no debería ver estas carpetas, pero voy a ir acá, ¿cierto? Ahora me dice que no existe la variable acción, o sea, me está diciendo error en la línea 12, ¿sí? ¿Qué falta para que él me imprime esta variable y por qué está diciendo que no existe? Recuerden que como es por get, lo de get viaja por acá, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mandar ese parámetro, me toca decirle algo así. Hasta aquí es el nombre del archivo donde quiero llegar. Si ya quiero mandar parámetros, entonces va el signo de pregunta, ¿sí? Quiere decir que lo de ahí para adelante son parámetros que yo voy a recibir en mi página. Y como llama acción, entonces yo le coloco acción. Igual, no sé, a create. Entonces ahí estoy recibiendo qué es lo que quiere hacer el usuario, ¿cierto? Ver todos, no sé, update. Ahí está, ¿sí? Entonces, por la URL me va a llegar qué quiere hacer el usuario, ¿listo? Siempre va a llegar por esta variable, así lo trabajo yo, ¿sí? Y si por ejemplo quisiera recibir otra variable, entonces va el ampersand y el nombre de la otra variable. Entonces, por ejemplo, ID, no sé, 10. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega algo por este estilo a esta ruta, ¿para ustedes qué significaría? Si ustedes leen eso, ¿ustedes qué creen que quiere hacer el usuario? Va a actualizar el usuario que tiene el ID 10, ¿cierto? Ahora, esto va por get, pero los datos de la persona van a ir por post, ¿sí? Yo puedo mandar datos por get y post a la vez, y ya cuando hagamos el ejemplo lo van a ver, ¿listo? Pero entonces, ¿sí es claro por dónde vamos a recibir la acción? ¿O no es claro? Por la variable get vamos a recibir la acción, ¿cierto? Pero como yo quiero definir una clase y quiero que sea la clase de quien se encargue de empezar a llamar las funciones, entonces miren lo que yo voy a hacer acá. Voy a quitarle el zoom porque si no se pone más lento esto. Entonces, yo quiero recibir la acción, quiero saber qué eligió el usuario, ¿cierto? Y instalarlo en el constructor y lo voy a imprimir desde acá. Pero ahora, si yo lo ejecuto no muestra nada, ¿cierto? ¿Por qué no mostraría nada? Porque eso está en el constructor. La única manera que se ejecute el constructor es instanciar la clase, ¿cierto? Pero lo único que me va a tocar agregar por fuera de esta clase es la siguiente línea. New usuario controller. ¿Esto para qué lo hago? Para que cuando él entre a mi clase, o mejor dicho, vaya directamente a este archivo, lo primero que se hace es instanciar, y como se instanció, va a entrar al constructor. Entonces, apenas llegue aquí el constructor, yo ya sé qué quiere hacer el usuario, ¿cierto? Lo que me faltaría empezar es hacer es llamar las funciones dependiendo de lo que él me está pidiendo, ¿sí? Pero si es claro hasta ahí o no es claro. Por la variable action me está llegando qué quiere hacer el usuario, ¿sí? Ahora puede pasar lo siguiente, el usuario puede que, o por alguna razón, escribieron la ruta directamente y no manden la variable acción. Entonces me aparezca esto, ¿sí? Entonces yo no quiero que esto suceda, yo no quiero que si él no envíe nada me aparezca un error. Yo quiero que él también resuelva ese tipo de errores, ¿sí? Entonces, hay una manera de validar si esta variable tiene algo o no, y es la función. ¿Han escuchado la iset? ¿Sí la hemos trabajado ya? La función iset
es una función que me vuelve true o false. Mejor dicho, me vuelve true si la variable tiene algo, o si sí está creada, ¿sí? Y devuelve false si no está creada o no tiene nada, ¿listo? Entonces, aquí lo que le estoy preguntando es si esta variable tiene algo, ¿sí? Pero como esto me vuelve un true o false, yo no quiero guardar un true o false, yo quiero guardar lo que está acá. Entonces, en PHP y en Java y en varios lenguajes de programación existe un if, pero es el if corto, le dicen el if ternario, terciario, algo así, no recuerdo bien el nombre. Este if consta de lo siguiente: yo empiezo haciendo una condición, esta es mi condición, pero eso no es lo que yo quiero guardar, lo que yo quiero guardar es una variable cualquiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que si esto se cumple haga algo, entonces yo le coloco un signo de pregunta. Entonces no se va a colocar aquí hola, por ejemplo, por ahora va a colocar un hola. Entonces quiere decir, esto significa, si esto se cumple, entonces esta variable va a ser igual a hola. Y el si no sería un 2 puntos. ¿Listo? Y eso es un if corto. Esto es lo mismo que haber hecho esto. If set get action, entonces action igual a hola y este adiós. Pero ¿cuál es más fácil y más corto? De arriba. Esto que está aquí es lo mismo que estamos haciendo acá, sino que queda mucho más corto. El signo de pregunta es: si esto se cumple, entonces va a tomar lo que está acá. Si no se cumple, entonces va a tomar el valor que está acá, ¿sí? Entonces, esto mismo que haber hecho eso que está aquí, lo voy a borrar pues para hacerle la analogía, ¿sí? Lo que sí tengo que tener cuidado es que esto me tiene que quedar bien claro ahí, ¿sí? Me tiene que quedar una condición que me vuelva un true o false. Yo podría hacer, por ejemplo, si 9 es mayor a 8, es lo mismo. Si 9 es mayor a 8, eso es true, ¿cierto? Entonces entraría por acá y guardaría esto, ¿sí? Siempre tiene que quedar aquí expresada una, valga la redundancia, una expresión booleana, ¿listo? Y como hay una función que me devuelve true o false, entonces yo coloco esta función, si devuelve true, tome esto, si no, tome esto. Entonces voy a... Adiós. ¿Por qué mostró adiós? Porque no está llegando la variable acción, ¿sí? Pero si mando la variable acción, entonces toma el valor de hola, ¿sí? Ahora, yo no le voy a decir que tome el hola y que tome el adiós. ¿Yo qué le voy a decir? Si sí existe, entonces tome este valor, el que está llegando, ¿cierto? Y si no existe, voy a colocar por ahora esto es error, ¿sí? Aunque ahorita lo voy a modificar, pero luego de que haga la aclaración acá, ¿listo? Entonces, claro, ese if que estamos haciendo ahí, un if corto para saber que está llegando, ¿listo? Entonces, siempre que me llegue aquí al controlador, bueno, como ya quité el eco no mostró nada, pero ya sabemos que él está entrando acá, ¿sí? O sea que yo voy a saber siempre qué quiere hacer el usuario, y si no me manda nada, entonces me va a guardar error, ¿sí lo ven? Ahora, hay una manera en PHP, algo que eso no se puede hacer en Java, y es desde que una variable tome el nombre de una función, y yo llamo a esa variable, y ella me va a llamar la función, ¿sí? Ya les explico cómo se hace. Voy a crear aquí una función, que es la que public function. Por ejemplo, digamos que el usuario me pidió, yo quiero ver el listado de usuarios. Entonces yo voy a crear una función que se va a encargar de hacer eso, ¿sí? Por ahora voy a mostrar aquí listado, ¿sí? Quiero que imprima esto. Ahora yo voy a buscar la manera de que me llame esta función, ¿sí? Yo quiero que este constructor se encargue de llamarme la función que me va a llegar acá. O sea, aquí me va a llegar la palabra action add, ¿sí? Y yo quiero que cuando me llegue esta palabra, el constructor me ejecute el método add, ¿sí? Quiero que lo ejecute automáticamente aquí en el constructor. Entonces, hacemos lo siguiente. En PHP hay una manera de saber si hay una función, si esa función existe o no en mi clase. Es la siguiente. Hace un if que llama método o method exist. ¿Listo? Este método recibe dos cosas: la clase en donde lo va a buscar y qué método va a buscar. Entonces yo le digo this, que quiere decir que me busque en esta clase. ¿Qué va a buscar? Action. Entonces va a buscar si en esta clase usuario controller existe lo que esté llegando por la variable acción, ¿sí? Entonces, si existe, voy a hacer lo siguiente. Esto es algo que me permite hacer PHP, que no puedo hacer en Java. Va a ser this
Entonces, si existe, yo le voy a decir que me llame a la función que está en action. Así tal como lo estoy colocando. ¿Sí? Tengo que colocarlo con llave porque si lo coloco así, él va a buscar una función que llame a acción directamente. Tal y cual. O sea, tengo que tener una función que llame así. Pero si yo lo hago así, él va y va a llamar la función que tenga el nombre que esté dando por la variable acción. Entonces, si la variable acción me llega un al, ¿a cuál función estaría llamando? A esta que está acá. ¿Sí? Y si no existe la función, entonces yo quiero que me llame una función que ya va a crear que se llame error. ¿Listo? Entonces si no existe la función, llame a una función por defecto que yo voy a crear acá. Voy a colocarlo así, ¿listo? Entonces, si uno quiere hacer algo así en Java, creo que es muchísimo más complejo. Ahí va a mandar la palabra al. Mostró listado, ¿cierto? Y si mando, por ejemplo, update, yo no he creado la función update, ¿cierto? Como no he creado la función update, no existe la función, ¿sí? Ahora, si yo coloco la palabra error, pues la función error también me llama a no existe la función, entonces, por eso llama lo mismo. Pero si coloco otra diferente a error, o a las que ya he declarado, por ejemplo, hola, no sé, no existe la función, adiós, no existe la función. Y si yo me creo, por ejemplo, la función aquí abajo para hacer la prueba, public function update, entonces, como ya la creé, y yo la llego a llamar acá, si está llamándola ahí, si ven, me está llamando la función, ¿sí? Entonces miren que estamos logrando desde una variable, desde la URL, que me llame una función, ¿sí? Y si por ejemplo no me manda nada, me dice no existe la función. ¿Por qué me dice no existe la función? Porque nosotros dijimos que cuando no llegue nada, vaya error, ¿cierto? Y error que me muestra, pues que no existe la función. Ahora yo lo voy a cambiar, voy a colocar más bien que me mande el método val. Entonces si él no me manda nada, que por defecto le muestre todo, ¿sí? O sea, a todos los usuarios. Entonces si me llega a colocar esta ruta, va a ir al listado. Si también me coloca la ruta con la acción add, también llama al listado. Pero si llama a otra que no existe, hola, no existe la función. Si me llama a la función, no sé, error, no existe la función. Si me llama a la delete, como no la he creado, no existe la función, ¿sí? Entonces ya estamos haciendo que él me llame un método a partir de lo que llegue por la URL. ¿Hasta ahí vamos bien claros? ¿O no es claro? Si tienen alguna pregunta hasta ahí, es el instante para preguntar, ¿sí? Si hay algo que no quede claro, si por ejemplo esta todavía no ha sido clara, o esta línea de acá no es clara, o por qué colocamos esta instancia acá. Recuerden, si yo no la coloco, entonces él va a entrar a este archivo y no va a hacer nada. Y recuerden que el usuario siempre va a ir al controlador. O sea que él siempre de la ruta va a apuntar al controlador. Pero si el controlador no hace nada, pues entonces la página va a quedar en blanco. Por eso nos toca hacer esta línea que está acá. Cuando él llegue acá, listo, haga la instancia para que esta instancia automáticamente me llame al constructor y ahí empieza a llamar dependiendo de lo que me esté llegando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Continuamos? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que nos funcione el método val, ¿sí? Y este es el más sencillo de todos. ¿Por qué? Como yo estoy llamando al método val, entonces me está llegando esta petición, ¿cierto? Estoy llegando al método val. El método val, ¿qué debería hacer? Pues devolverme el listado de usuarios, porque es el modelo de usuario, ¿cierto? Entonces, necesito conectarme a la base de datos, ¿cierto? Pero el controlador no es el que se conecta. ¿Quién se conecta a la base de datos? Entonces el controlador va a llamar al modelo y le va a decir al modelo de usuarios que le devuelva el listado de usuarios. Y ya tenemos una función que lo hace. Entonces el controlador va a llamar al modelo, va a pedir el listado de usuarios, el modelo se lo devuelve y el controlador se lo va a mandar a la vista y esa es la vista que se va a ver acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa línea. Y para hacer eso, como lo hemos trabajado, va a ser muy sencillo. Voy a colocar aquí la palabra usuarios, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A usuario get all, ¿sí? ¿Se acuerdan de get all? Aquí está. Es una función estática, pero la llamo así. Se supone que get all me va a devolver el result set, ¿sí? Con los usuarios que hay. Entonces, antes de mandarlo a la vista, todavía no lo mandaré a la vista, voy a imprimir que está quedando guardado en usuarios. Y aquí coloco el método, el delete no porque no existe, el método add. Entonces, MySQL result, ¿sí? O result set. ¿Cuántas filas devolvió?
Ahí los quise confundir. Esto no es la cantidad de filas. Este es cuántas columnas tiene esa consulta. 5 porque son 5 campos. Y ID, nombre, correo, teléfono y dirección. Eso es lo que está queriendo decir Fielcom. ¿Cuántas columnas tiene ese result set? ¿Listo? Porque un result set se basa de filas y columnas. Las columnas es cuántas columnas en la consulta hay. Como yo hice un asterisco y esta tabla tiene 5 campos, entonces dice que hay 5. Numrows es cuántos registros encontró, cuántas filas. Sí, las filas serían ya cada usuario en este caso. 2 usuarios. Pero si yo los hubiera borrado, o por ejemplo, si yo hago aquí aposta, ahí rápidamente le coloco where ID igual a 10 aquí para que miremos. Ahí la voy a modificar un momento. No muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? Porque como no encontró nada, devolvió un null. Y un null es un null, no muestra nada. Entonces esta variable usuarios que está acá es nula. Como es nula, pues no me puede mostrar un valor null, ¿sí? Porque no hay ningún usuario que tiene el ID 10. Listo, entonces ahí está. Select asterisco from usuarios, ¿sí? Entonces aquí ya los guardé. Ahora yo eso se lo necesito mandar a la vista porque él quiere el listado de usuarios, ¿cierto? El listado de usuarios pues lo tiene que generar un HTML que se lo muestre a él. Eso va a estar aquí en una vista que ya vamos a crear. Entonces yo necesito mandarle a la vista ese listado de usuarios, ¿sí? Entonces antes de mandarlo primero vamos a crear la vista, ¿sí? Entonces voy acá y paso a la carpeta Views y dentro de Views también voy a crear por cada módulo o por cada modelo una carpeta. Entonces dentro de esta voy a crear la carpeta Usuarios y dentro de Usuarios cada vista cada vista que yo quiera hacer de ese modelo lo creo ahí, ¿sí? Entonces le voy a colocar index.php. Le voy a colocar PHP porque allá también se va a ejecutar código PHP, pero el código, cuando digo código es que va a llegar esta variable. Entonces como es una variable PHP, pues entonces tiene que poder procesar PHP porque esta variable después nos toca recorrerla con un while, ¿sí? También es código PHP, entonces nos toca decirle PHP también, ¿listo? Pero les decía que a partir después de que vimos la etiqueta básica, yo le dije, aquí en adelante todos los archivos, si sean solo HTML, van a tener .php, ¿listo? Para que nos acostumbremos. Ahora, vamos a hacer primero la vista. Entonces la vista, HTML5, voy a quitar estas dos líneas que no necesitamos, listado de usuarios, ¿sí? Y recuerden que este charset aquí en HTML sí se manda así con la raya al medio, pero para la base de datos no, ¿sí? En la base de datos la conexión la recibe diferente a como la recibe aquí el HTML. Listo, lenguaje en español. Y lo que vamos a hacer, voy a empezar aquí a hacer un H1 que diga usuarios del sistema. Usuarios del sistema, ¿listo? Y lo que va a hacer es lo siguiente. Obviamente si yo empiezo a imprimir, por ejemplo, acá la variable usuario me va a dar un error, ¿sí? Por ejemplo, si yo intento aquí hacer un print R de la variable usuarios, me va a dar un error, ¿sí? A manera lo siguiente, yo voy a recargar acá. Ahí también está yendo el HTML, ¿cierto? Sigue en el controlador. Yo debo decirle al controlador que le muestre esa vista. Entonces la manera en que le vamos a decir que me muestre esa vista es de la siguiente. Include y le doy la ruta a la vista que yo quiero que le muestre. Entonces la ruta completa es ¿cuál? Le vamos a aquí desde la carpeta. Si yo estoy aquí voy a aumentarle aquí el zoom. Si yo estoy en controles y quiero ir a la vista index, entonces miremos cuántas carpetas nos toca devolvernos. Me volví una carpeta, ahí está la carpeta views, entonces me toca volverme otra. Me volví ya dos, ¿cierto? Luego entro a public, luego a views, luego a usuarios y ahí está. Entonces toda esa ruta me toca decírsela aquí. Devuélvase dos carpetas, entonces 2 puntos es devolverse una carpeta. Como devolverme otra vez, entonces 2 veces. No vayan a creer que si colocan 4 puntos funciona. Es así, listo. 2 puntos se devolvió una, otros 2 puntos se devolvió otra. Public, views en plural porque ahí van a estar todas las vistas, no van a colocar view, aunque no tiene nada de malo, pero si están todas las vistas, pues yo debo tratar de que coincida o concuerde, ¿no? Luego usuarios, index.php. ¿Listo? Entonces miren lo que va a pasar acá. Hagan de cuenta que es como si debajo de esta línea
literalmente aquí se cargara todo el código HTML que está acá. O sea, es como si todo esto que estuviera aquí, pegado en la función. Pero obviamente yo por orden, yo no voy a tener el código HTML acá, yo lo tengo en otro archivo para tener un orden, ¿sí? Por eso hago el include. Entonces va a pasar lo siguiente. Usuarios del sistema. ¿Y por qué me muestra eso? Porque yo aquí también tengo un printer, ¿cierto? Ahora, ya la idea es que no haga este printer, ahí la idea es que me genere una tabla con todos los usuarios, ¿cierto? Entonces yo voy a borrar acá y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí algo corto. Yo quiero hacer un if para ver si cargo la tabla o no. ¿Listo? Voy a cerrar aquí. Un if y un else. ¿Listo? Pero igual este if va a estar... Ahí falta hacerle más cosas. Simplemente quiero que haga lo siguiente. Si usuarios... Miren que la variable no está en este archivo, ¿sí? Está en este que está acá. Pero recuerden que esto está debajo de esta línea. Quiere decir que para este archivo esta variable sí va a existir. ¿Listo? Además miren una cosa acá. ¿En qué ruta me dice el navegador que estoy yo? En el controlador miren que en ningún momento me está diciendo que yo estoy en public, views, usuarios. ¿Sí ven? Él me dice que yo estoy en el controlador. ¿Sí? El usuario no se está dando cuenta que lo que está viendo ahí no está en ese archivo sino en otro. ¿Listo? Entonces como yo estoy en este archivo, es como si todavía estuviéramos acá, ¿sí? En esta parte del código. Entonces cuando él llega acá, esta variable que yo creé aquí existe para este archivo. ¿Listo? Entonces yo pregunto si usuario es diferente. Ah, no. Sí, si es diferente de null. O sea, si encontró usuario, recuerden que él me vuelve un null el result set. Entonces si es diferente de un null, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar aquí PHP. Aquí vuelvo y lo abro. ¿Listo? Ya les explico por qué de esta manera. Y aquí empiezo a cargar la tabla, ¿sí? Van a ver que las vistas nos van a quedar algo así. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque aquí se enreda la gente. Como necesito hacer un if, el if se hace en PHP, no en HTML. Entonces yo abro PHP y miren que hago el if, ¿sí? Pero como aquí abrí la llave, yo debo cerrarla. Pero yo no lo puedo cerrar aquí porque esto hace parte del código HTML. Como yo ya cerré PHP, entonces vuelvo a abrir PHP, cierro la llave. ¿Cuál llave? Esa llave me está cerrando. ¿Sí ven que me dice? Está cerrando la de acá. Hago el else y aquí abro otra vez la llave, ¿cierto? Y aquí cierra. Pero acá también voy a cerrar PHP y aquí vuelvo y lo abro para hacer lo siguiente. Va a quedar algo así, pero es como... Van a ver que también cuando lo vemos con Laravel se va a ver así. Sino que Laravel cuenta con un montón de plantillas en donde uno no tiene que escribir esto, sino que coloca algo así. Y dentro de eso va el PHP. Entonces van a ver que es más sencillo porque no toca escribir ni abrir ni cerrar todo este poco de cosas. Recomendación. Esto tiene que estar separado del código, no puede quedar así pegado, ¿sí? Ni tampoco la llave puede quedar aquí pegada. Tiene que quedar separado, si no les va a marcar error, ¿listo? Así no me esté mostrando error acá, cuando lo ejecute el navegador, este espacio que me están dejando marca error. Entonces, ni acá puede haber nada pegado, ¿listo? Esta etiqueta de apertura y de cierre debe estar separado de lo otro. Entonces aquí vas a decir, no hay usuarios. Pero si entró por acá, entonces lo que va a hacer es cargar la tabla. Ahorita voy a hacer que me muestre este mensaje por ahora. Para que me muestre este mensaje, entonces voy a borrar estos dos usuarios. Por ahora, si yo ejecuto, no muestra mensaje. ¿Por qué? Porque todavía existe un usuario, ¿cierto? Voy a borrar este que está acá. Ya no existe. Entonces, ¿qué me dice? No hay usuarios. ¿Sí? Ahorita los vuelvo a crear. ¿Y qué quiero que haga cuando los cree? Pues aquí yo voy a construir una tabla. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la tabla que habíamos hecho en HTML? Entonces aquí empezamos a construir la tabla. Entonces, este mensaje lo va a mostrar cuando él encuentre que aquí no hay registros. Y cuando sí hay registros, entonces, como ya hay usuarios, ya no muestra este mensaje, porque el result set ya no está nulo. El result set, ¿qué contiene? Pues todos los resultados que haya encontrado. Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? Crear la tabla, ¿sí? Preguntas, ¿hasta ahí es claro o hay algo ya en este pedazo que no sea claro? ¿Esto que está acá? Sí, o sea, porque bueno, no, porque yo voy a empezar a hacer una tabla en HTML, ¿cierto? Yo voy a hacer una table, ¿sí? Pero yo esto no lo puedo hacer en PHP. Yo no puedo colocar aquí la etiqueta table, eso no existe en PHP. ¿Sí lo ve?
Ahora, si lo meto en una etiqueta eco, sí, pero el desorden que va a generarme eso es mucho. Hagan de cuenta que yo voy a imprimir toda la tabla así. Y yo no va a ver ni colores ni nada. Todo va a quedar aquí en una etiqueta eco table. Entonces me toca aquí empezar a construir toda la tabla. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esto va a ser muy difícil de entender para uno como programador. Porque toda la tabla va a quedar encerrada en un eco. Entonces, ¿yo qué hago? Para no estar mezclando eso así, entonces toca hacer esto que al principio va a ser enredado, pero si ustedes acostumbran a hacer eso, van a ver que es sencillo. Deben saber dónde abrí y dónde cerró cada cosa. Entonces, ¿por qué me tocó volver a abrir PHP por acá abajo? Porque este if lo abrí, pero no lo he cerrado. Pero en el medio quiero que esté la tabla, entonces me toca debajo de la tabla cerrarlo. Y como yo quiero también un else, entonces abro el else. Pero, por ejemplo, este nodo de usuarios también lo puedo hacer en un eco. Por ejemplo, lo puedo dejar aquí así. Esto lo puedo dar así. Y este pues no se haría tan enredado. Lo que pasa es que a mí personalmente no me gusta estar imprimiendo etiquetas en PHP. ¿Sí? Porque es más confuso y más enredado a veces. Prefiero como por estética y todo, para que sea más claro. Así me toca abrir y cerrar, hacerlo. Pero eso ya lo pueden decir ustedes. Es más, ustedes pueden hacer lo que yo les digo, cargar la tabla en ecos. Pero a mí me parece más enredado y más difícil después para encontrar el error. ¿Sí? Porque aquí, si me voy equivocando, el entorno también me va ayudando. Entonces empiezo a cargar mi tabla. ¿Sí? Entonces este lo voy a dejar aquí así, para que no nos confundamos el else. ¿Listo? Este PHP es del else y esta llave de aquí está cerrando el if de acá. ¿Sí? Pero aquí sí voy a abrir HTML para que no sea tan enredado. Entonces, ¿qué más se acuerdan ustedes que tiene la etiqueta table? ¿Cómo creo una tabla? TR, ¿qué son? Las filas, ¿cierto? Pero recuerden que en una tabla están siempre las cabeceras y luego está la información, ¿cierto? Entonces, esta sí la voy a hacer con HTML, pero la información que son los usuarios, esa sí me toca hacerla con PHP. ¿Sí? Entonces ahorita vuelve y toca abrir PHP. Entonces, hay algo que se llama el tbody. Esto no hace nada, simplemente es para especificar que esta va a ser la cabecera de mi tabla, pero por sí solo no hace nada. ¿Listo? Simplemente digo que dentro del tgead va a estar la fila de cabecera, o sea, la que me dice que hay en cada columna. Entonces, eso también es una fila, entonces me toca abrir un tr. Yo siempre me acostumbro a abrir y cerrar ahí mismo, porque a veces uno no cierra y entonces la tabla se descuadra. Entonces, por comodidad y para que no pasen esas cosas, yo abro la etiqueta y de una la cierro. ¿Sí? Y td. ¿Cuántas filas me devuelve la consulta? Entonces va a generar esas mismas, columnas, 5 columnas, ¿cierto? Entonces, las columnas de cabecera son th, las columnas normales son td, ¿sí? Pero como son de cabecera th, y hay algo aquí que tiene Visual Studio muy chévere, yo le digo por 5 y tabular. Entonces, de una me genera las 5. ¿Listo? La etiqueta y por 5, tabular. Si no lo coge, tengo que borrar y volver a escribir. ¿Sí? Entonces le digo, aquí van las cabeceras. Se va a ir viendo así por ahora. Esa etiqueta tgead no hace nada, simplemente es especificar que esto que está aquí es mi fila de cabecera, listo, nada más. También está el tbody y el tfooter, si no estoy mal, tfooter o tfooter para decir el pie de página de la tabla. Ya creé mi tabla a la cabecera, ¿sí? Lo que sigue es que me imprima los datos que encontramos, ¿cierto? Entonces, ese le conoce como el tbody. Por eso bueno, yo creo que si lo coloco así, tbody, me lo cierra de una vez. Ahora, cada usuario es una fila, ¿cierto? Entonces yo no puedo decirle de una vez la fila, porque no sé cuántas filas son. Eso me toca hacerlo a punta de PHP, que el PHP me vaya generando las filas, ¿sí? Entonces, como estamos en HTML, aquí ya toca empezar a abrir otra vez PHP, ¿sí? Abro, cierro, y aquí va a estar todo, ¿listo? Eso es algo que tienen que ir acostumbrando porque en la web se ve así. No es como en Java que se maneja diferente. Aquí toca mezclar HTML con PHP. Pero si se pone a hacerlo así,
Después van a ver que toda la página, si ustedes la ponen a hacer así, va a quedar así de amarilla, porque ustedes les da por imprimir todo con el eco, ¿sí? Entonces a veces es más enredado entenderla. Entonces, hay ocasiones donde sí es preferible hacer el eco para no enredarse mucho, para no estar abriendo y cerrando. Por ejemplo, en esta parte de acá, yo necesito recorrer el result set que está llegando acá, ¿sí? Usuarios es un, recuerden, es un ¿qué? Result set. ¿Se acuerdan cuál es la función para empezar a recorrer el result set? ¿Se acuerdan que nosotros la vimos? Si no se acuerdan, aquí les voy a mostrar cuál es. ¿Se acuerdan de esto? Esto, es más, esta línea va acá. Esto que está aquí es lo mismo que estamos haciendo en el controlador, ¿cierto? Y esto que está aquí era mostrando cómo teníamos cada usuario. Porque recuerden que el result set es como una tabla que cuando encuentra algo le empieza apuntando un inicio, o sea, a ningún registro. Y cuando yo le digo el .NET en Java, que aquí es fecha soc, es lo que hace es ir al primer registro. Y aquí en PHP me devuelve un arreglo de lo que está en ese primer registro, ¿sí? Lo hicimos acá sí porque nosotros teníamos 3 usuarios en ese momento. Pero si tuviéramos 10, tocaría hacer esto 10 veces. Ahora, para no hacer esto 10 veces, pues yo hago un ciclo, ¿cierto? Pero como esto no puedo hacer un for porque no sé cuántas veces es, porque, o bueno, sí lo puedo hacer, pero van a ver que es más sencillo con un while. El while para recorrer ese result es de la siguiente manera. Se supone que si él entra acá, es porque ya hay usuarios, ¿sí? O sea que yo ese while, si lo hago es porque hay por lo menos uno. Entonces yo le digo, haga mientras, o mientras, mejor dicho, significa, uno puede hacer aquí en PHP lo siguiente, voy a colocarle row. Row va a ser la variable donde se va a guardar cada registro que le encuentre. Yo digo que row va a ser igual a que a usuarios, fetch, a soc. ¿Listo? Entonces, esta función, cada vez que encuentre un registro, se va a hacer el while, pero esa información la va a guardar acá. Le coloco fila porque estoy recorriendo una fila. Entonces, si hay 10 usuarios, pues entonces va a entrar 10 veces al while. Y cada usuario va a quedar guardado en row. O sea que con row yo puedo empezar a acceder a toda la información del usuario. Y voy a hacer lo siguiente, voy a imprimir lo que hay en row. Sino que como eso es una tabla, entonces por eso se está organizando así. ¿Cuántos usuarios hay? Uno solo, ¿no? Voy a insertar otro para que hayan 2. Bueno, pero ¿por qué imprimió? Ah, espera, él imprimió 2 veces, ¿no? Este que está aquí y este que está acá. ¿Será que yo tengo otro PNR por ahí? Ah, claro, los de aquí. Acá. Eso todavía. Como él llama al usuario también, entonces él entró a este archivo, ¿sí? Porque nosotros le estamos llamando a esta función desde el controlador. Acá. Como la estamos llamando, entonces él entró al archivo el usuario controller y también hizo lo mismo. Ahorita sí. Ahí está el usuario, ¿cierto? Voy a crear otro. Allá lo creo, entonces aquí está el primero y aquí está el segundo. O sea que el while me está recorriendo la cantidad de usuarios que haya y miren que me dio un array, ¿sí? Ese array es asociativo o es numérico. Voy a hacer aquí la etiqueta pre un momento. ¿Es un array asociativo o un array numérico? Asociativo. Entonces si yo quiero imprimir este nombre, pues debo decir la posición nombre, ¿cierto? Si quiero imprimir esta dirección, debo decir la posición dirección, ¿sí? Entonces voy a quitar esto que está acá y ahora dentro de este while lo que tenemos que hacer es que cada usuario que encuentre me genere una columna, ¿cierto? En este while, esto sí lo va a hacer con eco, porque me va a quedar más complejo estar abriendo y cerrando. Entonces, eco, tr. Pero yo para hacerlo más organizado, lo voy a hacer línea por línea, así toca hacer varios ecos. Entonces, de una vez lo cierro. Si no lo cierro, después se le olvida a uno cerrarlo. Ahí estoy creando la fila, ¿cierto? Ahorita voy a crear cada columna. TD y TD, ¿sí? Entonces, esta es la primera columna que debe mostrar en la tabla. Entonces yo quiero decirle que imprima la ID. Entonces, para hacer esto aquí, no lo puedo imprimir aquí adentro, porque como yo voy a decir la posición y la posición es string, entonces me toca volver a abrir comillas. Entonces no la va a tomar. Entonces aquí sí toca concatenar. Recuerden que en PHP es con punto, en Java es con más. Row en la posición ID. Miren algo.
Mi ID está en minúscula, por ello yo la coloco en minúscula. Porque si me dejo colocar esta I mayúscula y aquí está minúscula, no la encuentro. Porque aquí debe ser tal y como llegue acá, ¿listo? Si esto está todo en mayúscula, entonces aquí va todo en mayúscula. Porque este ID, si lo dejo así, me daría un error. No existe ID. ¿Por qué? Porque mi ID viene con minúscula. Ahora, ese nombre, ¿dónde lo toma? De la columna de la tabla, ¿sí? Él toma su nombre y se los da a los índices. Entonces, aquí se llama nombre o NOM, o sea, nom. Pues entonces yo tengo que atraparlo con el nom, ¿sí? O si lo coloqué todo en mayúscula, entonces me tengo que colocarlo aquí todo en mayúscula. Ahorita hago lo mismo para... ¿Cuál es la otra? Ahí ya cargo la tabla, ¿sí? Es que como yo borré los dos primeros, el autoincrementable queda desde el... Si así lo haya borrado, él no puede devolverse. Él queda en el último que se insertó. Es más, yo le puedo colocar aquí el 1 y el 2, pero cuando vuelva a insertar, el autoincrementable va en 4, o sea que el siguiente va a quedar con 5. Eso lo hace para que no haya problemas porque puede pasar de que después lo vuelva uno a crear y vuelva a colocarle un 1. Pero si él se devuelve, entonces ya va a existir y va a dar un error. Entonces por eso el autoincrementable nunca se devuelve, a no ser que yo por acá, por código SQL o por aquí, lo reinicie. Entonces va a decir que siga con el 3. Pero ya me toca reiniciarlo, ¿sí? Entonces ya ahí como está en el 3, el próximo que ingrese va a ser el 3. Hagamos la prueba. Ahí está, ahí ya se reinició. Como ya ingresé otro, ahí están los usuarios, ¿sí? Y si ingreso otro, pues la tabla ya se va a cargar a partir de los usuarios. Y ahí ya tenemos un MVC, solo de ahora el encontrar todos. Pero faltan las otras acciones todavía, ¿no? Pero miren que él no está yendo a la vista, él está yendo al controlador. Y el controlador, ¿qué hace? Va al modelo, le pide a los usuarios, el modelo se conecta a la base de datos, los devuelve, y el controlador se los manda a la vista. Y la vista es la que se le va a ver al usuario, ¿sí? Ahí está el flujo de la aplicación. Miren que aquí no estamos haciendo ninguna instancia, ninguna clase, ni nos estamos conectando. Simplemente va a recibir los datos y los va a mostrar si es necesario. Porque, por ejemplo, el crear usuario no necesita recibir nada del controlador, simplemente necesita abrir el formulario. Pero igual el controlador va a ser el que lo envíe ese formulario, ¿listo? Porque todo debe pasar por el controlador. Voy a dejar hasta ahí porque no queda mucho tiempo.